Miguel Álvarez tenía 36 años y estaba completamente quebrado cuando vio el anuncio de subasta que cambiaría su vida. Llevaba 8 años trabajando como peón en ranchos del norte de México, desde que dejó la universidad después de que su padre muriera y dejara a su madre con cuentas médicas que consumieron todo lo que la familia tenía. Miguel había tenido sueños grandes, pero en algún punto, entre limpiar establos por un salario miserable y dormir en cuartos de peones que olían a sudor y cuero viejo, esos sueños se habían reducido a algo más sencillo. Solo quería un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo. La subasta se celebró en el salón ejidal de un pueblito polvoriento llamado San Ignacio, en el estado de Chihuahua, una tarde de martes a finales de septiembre. Miguel había manejado casi 4 horas en su vieja troca desvencijada para llegar, atraído por un anuncio que parecía demasiado extraño para ser real. La descripción era breve, casi despreciativa. Terreno árido, 40 hectáreas, sin construcciones, sin derechos de agua, ubicación extremadamente remota. Se vende tal cual para cubrir impuestos atrasados. Oferta mínima, 1,000 pesos. Miguel se sentó en la última fila de sillas plegables, mirando cómo otros terrenos se remataban a desarrolladores y rancheros establecidos que ofrecían miles de pesos sin parpadear. Cuando salió el lote 17, el tono del subastador cambió de entusiasmado a casi apenado. «Lote 17», dijo el hombre, ajustándose los lentes. «Esto es, un terrenito en el desierto, como a unos 80 kilómetros al sur de aquí, sin acceso directo por carretera, sin servicios, sin derechos de agua registrados. El municipio solo quiere que alguien pague los impuestos y se haga responsable de esa tierra inútil. Empezamos en 1,000 pesos. El salón quedó en silencio. Alguien en la primera fila soltó una risita. «¿1,000 pesos?» repitió el subastador. «¿Alguien da 1,000?» La mano de Miguel se levantó antes de que su cerebro terminara de procesar lo que estaba haciendo. «Tenemos 1,000», anunció el subastador sorprendido. «Escucho 1,500». Más silencio. Varias personas se giraron para mirar a Miguel como si se hubiera vuelto loco. «Una vez, 2 veces, vendido al joven del fondo por 1,000 pesos». 15 minutos después, Miguel salió del salón ejidal con la escritura de 40 hectáreas de desierto chihuahuense en la mano y exactamente 300 pesos en la cartera. El empleado del registro de la propiedad, un señor de bigote canoso y ojos cansados, le lanzó una mirada casi compasiva. «Mira, muchacho, espero que sepas en lo que te estás metiendo», dijo mientras sellaba los papeles. «Ese terreno lleva abandonado más de 25 años. Está en medio de la nada, y cuando digo nada, es nada. El dueño anterior murió en los 90s y sus herederos ni regalado lo quisieron. Ahí no hay más que mezquite, piedras y víboras de cascabel». «Está bien», respondió Miguel, doblando la escritura con cuidado. «He trabajado en peores lugares». El empleado sacó un mapa topográfico viejo y señaló un círculo en la esquina sur del municipio. «Más o menos por aquí está tu terreno. No hay caminos que lleguen directo. Vas a tener que entrar por terrenos federales al norte, y eso es pura brecha para 4x4. Buena suerte». Miguel estudió el mapa, notando el aislamiento de su nueva propiedad. Quedaba en un valle entre 2 serras de roca oscura, rodeado por miles de hectáreas de tierras federales. El poblado más cercano, si es que se le podía llamar pueblo, era un lugar casi fantasma llamado San Bartolo, con quizá 15 habitantes. Durmió esa noche en su troca, en un paradero a la orilla de la carretera, demasiado emocionado y demasiado pobre como para pagar un cuarto de hotel barato. Al amanecer se las arreglaría para llegar a su terreno y ver qué demonios podía hacer con 40 hectáreas de tierra que nadie quería. El camino para llegar le consumió casi todo el día siguiente. Miguel siguió las indicaciones del empleado. Dejó el asfalto por una terracería. Luego abandonó la terracería por una brecha de 2 rodadas que se perdía entre un paisaje que parecía de otro planeta. El desierto se extendía en todas direcciones. Mezquites retorcidos, nopales, piedras negras volcánicas y aquí y allá algún huizache doblado por el viento en formas extrañas. Había pedido prestado equipo de campamento del rancho donde trabajaba, diciéndole a su patrón que necesitaba una semana libre por asuntos personales. Su patrón, un hombre decente al que todos llamaban Don Roberto, había negado con la cabeza cuando vio la emoción en el rostro de Miguel. «¿Compraste el terreno
de los Robles, ¿verdad?, dijo entonces. Se nota. Todo el mundo en la región lo conoce. Esa tierra está maldita desde los 90. Don Ernesto Robles pensó que podía sacarle algo, pero el desierto lo quebró. Murió solo allá y tardaron meses en encontrar el cuerpo. ¿Seguro que quieres meterte con eso? Miguel le aseguró que sí, que estaba seguro. Pero ahora, manejando entre kilómetros y kilómetros de nada, empezaba a preguntarse si todos sabían algo que él no. Llegó a lo que creía que era la línea de su propiedad, ya en la tarde. Las coordenadas del GPS coincidían con la descripción de la escritura, pero no había nada que marcara el límite, ni cercas, ni letreros, ni un solo rastro claro de que un ser humano hubiera estado ahí alguna vez. Solo desierto, hermoso en su desolación y completamente vacío. Miguel se bajó de la troca y se quedó de pie en el aire que comenzaba a enfriarse, escuchando el silencio. Era un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento entre los matorrales y el grito lejano de un halcón que giraba en el cielo. Esa tierra era suya. Podía ser inútil para todos los demás, pero le pertenecía, y eso significaba algo. Armó el campamento mientras caía el sol, encendió una pequeña fogata y calentó una lata de frijoles para la cena. Las estrellas aparecieron en una cantidad que le cortó la respiración. La Vía Láctea se veía como un río de luz cruzando el cielo negro. Miguel se acostó en su bolsa de dormir, mirando hacia el universo, y sintió algo que no experimentaba desde hacía años: esperanza. Se despertó antes del amanecer al sonido de algo moviéndose cerca de la troca. Su mano fue instintivamente hacia la escopeta que tenía a un lado de la bolsa de dormir y se incorporó despacio, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad azulada de la madrugada. El sonido volvió, más cerca esta vez. No eran las pisadas ligeras de un coyote ni el correteo de una liebre, sino algo más grande, más pesado. Agarró su lámpara y la encendió, moviendo el haz de luz alrededor del campamento. El rayo iluminó algo a unos 25 metros de distancia, y lo que Miguel vio le hizo olvidar cómo respirar. Un caballo estaba parado al borde del campamento, atrapado en la luz, como un fantasma que se materializaba desde la oscuridad. Pero no era un animal sano y bien alimentado. Aquel caballo era un esqueleto envuelto en piel, con las costillas marcadas bajo un pelaje tan cubierto de polvo y lodo seco que Miguel ni siquiera podía decir de qué color era realmente. Tenía la cabeza gacha, las patas temblando, y aun desde lejos Miguel vio la desesperación en sus ojos. «Dios santo», susurró. El caballo no corrió cuando Miguel se levantó, simplemente se quedó ahí, oscilando levemente, demasiado débil como para huir aunque quisiera. Miguel avanzó despacio hacia él, hablándole en voz baja, dejando que sus instintos de hombre de rancho tomaran el control. «Tranquilo, compa, tranquilo, estás hecho polvo, ¿verdad?». Cuando se acercó lo suficiente, vio toda la magnitud del desastre. El caballo se estaba muriendo, el pelaje estaba lleno de espinas y suciedad, los cascos sobrecrecidos y agrietados, y tenía llagas abiertas en las patas donde, probablemente, algún alambre de púas le había desgarrado la piel. Pero lo que más impactó a Miguel fue la mirada del animal, inteligencia y desesperación mezcladas, como si el caballo hubiera tomado una decisión consciente de buscar ayuda y hubiera usado sus últimas fuerzas para llegar hasta ese campamento. Miguel no tenía comida apropiada para un caballo, ni medicinas, ni nada que pudiera ayudarle de inmediato, pero tenía agua, y eso era un comienzo. Tomó una de sus ollas de camping, la llenó con agua del garrafón y la acercó al animal. El caballo bebió con tragos desesperados, todo el cuerpo temblando con el esfuerzo. Cuando la olla quedó vacía, Miguel la llenó otra vez y otra, hasta agotar casi la mitad de su reserva de agua. Solo entonces el caballo levantó la cabeza y lo miró, y Miguel habría jurado que en esos ojos había gratitud. «¿De dónde saliste tú, preguntó Miguel, sin esperar respuesta. «Aquí no hay nada en kilómetros». Al revisar mejor con la lámpara, vio que se trataba de un semental, probablemente de unos 14 o 16 años, con una conformación que debajo de toda aquella miseria delataba buena crianza. No tenía hierro marcado en la piel que Miguel pudiera ver, aunque con tanta mugre era difícil asegurarlo. Lo más preocupante era una herida profunda en el hombro derecho, reciente y claramente infectada. Miguel tomó una decisión. Había venido al desierto para ver qué hacer con su terreno de 1000 pesos, pero eso
caballo podía esperar. Ese animal necesitaba ayuda inmediata y dejarlo morir ahí era algo con lo que él no podría vivir. «Está bien, campeón», dijo, dejando que el nombre saliera solo. «Te vamos a sacar de aquí». Subir a un caballo medio muerto a la troca habría sido imposible, pero Miguel sabía que no necesitaba cargarlo por completo. Bajó la portezuela de la caja, extendió una lona y, con una cuerda, improvisó una especie de ronzal. El caballo lo siguió con pasos tambaleantes, empujado por un instinto básico que le decía que ese humano era su única oportunidad de sobrevivir. Miguel no podía levantarlo, pero sí podía ayudarle a apoyarse. Con paciencia, palabras suaves y mucha maña, logró acomodar al caballo de modo que pudiera recargar la mayor parte del peso sobre la caja de la troca y mantener las patas en el piso en los tramos más planos. No era lo ideal, pero sería suficiente para avanzar despacio. El regreso hacia la civilización tomó casi 4 horas, con Miguel deteniéndose a cada rato para revisar a Campeón y darle más agua. El caballo nunca intentó escapar ni se puso bravo. Solo resistía, como si ya hubiera decidido que Miguel valía la pena. Para cuando llegaron al pueblo más cercano con una veterinaria, el reloj marcaba poco después de las 8. La clínica de animales apenas abría. La doctora, una mujer de unos 50 años, llamada Lucía Morales, vio a Campeón y de inmediato se puso en movimiento. «Métanlo al corral de revisión», ordenó. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Lo encontré esta madrugada», respondió Miguel, ayudando a guiar al caballo hacia adentro. «Allá, en el desierto. Llegó solo a mi campamento». La doctora Morales trabajó rápido, evaluando el estado de Campeón con movimientos seguros. Le colocó suero, le administró antibióticos y empezó a limpiar la herida infectada del hombro. Mientras trabajaba, murmuraba un diagnóstico casi para sí misma: desnutrición severa, deshidratación extrema, heridas infectadas, cascos destrozados, seguramente lleno de parásitos. Este caballo debería estar muerto. El hecho de que esté de pie es un milagro. Levantó la mirada hacia Miguel. «¿Es tuyo?» «No sé», admitió Miguel. «Solo apareció en mi terreno. Compré un lote allá por la zona del antiguo rancho de los Robles y llegó a mi campamento esta madrugada. No trae marca visible, así que o era un caballo sin registrar o alguien se encargó de ocultarla. Pero este animal fue entrenado. ¿Ves cómo se deja revisar? Está acostumbrado al trato humano, aunque alguien lo haya abandonado casi hasta matarlo». Durante la siguiente hora, la doctora Morales hizo un examen completo. No todas las noticias fueron malas. Debajo de la negligencia, la base del caballo era fuerte. Buena estructura ósea, corazón resistente, sin señales de daños permanentes, salvo cicatrices de viejas heridas. Con buen cuidado, podía recuperarse por completo. «Va a ser caro», advirtió ella. «Estamos hablando de semanas de tratamiento intensivo, alimento especial, medicamentos, trabajo de herrería. Yo calculo entre 40 y 60,000 pesos». El estómago de Miguel se encogió. Tenía 300 pesos en la cartera y ningún trabajo asegurado. «¿Puedo trabajar para pagar?», preguntó. «Tengo experiencia en ranchos. Puedo hacer lo que haga falta». La doctora lo miró largo rato, como midiendo su sinceridad, y luego suspiró. «Necesito ayuda aquí. Mi asistente se fue a la ciudad hace un mes. Si hablas en serio, puedo darte trabajo, pero este caballo será tu responsabilidad. Tú lo encontraste, tú lo estás salvando. Eso significa que lo vas a acompañar hasta el final». «Trato hecho», respondió Miguel sin dudar. Lo que no le dijo era que no tenía idea de cómo iba a mantener a Campeón a largo plazo. No tenía corral, ni establo, ni pastura, ni dinero para forraje. Solo 40 hectáreas de desierto inútil y una determinación testaruda de no dejar morir a un animal que había llegado tan lejos buscando ayuda. Las siguientes 2 semanas, Miguel trabajó en la clínica, aprendiendo más sobre medicina equina de lo que había aprendido en años como peón. Limpiaba jaulas, ayudaba en consultas, cargaba costales y cada momento libre lo pasaba junto a Campeón, que poco a poco, casi de forma milagrosa, empezaba a volver a la vida. La transformación fue impresionante. A medida que la infección cedía y la buena alimentación llenaba su cuerpo, Campeón se reveló como un hermoso semental alazán oscuro, café casi negro, con una inteligencia tranquila y un carácter tan dócil que cualquiera que se acercaba se enamoraba de él. La doctora Morales comentó más de una vez que era uno de los mejores caballos que había visto en toda su carrera, lo que hacía aún más misterioso que alguien lo hubiera abandonado así. Alguien gastó mucho dinero para criar y entrenar
entrenar a este animal, dijo una tarde, revisando sus dientes. ¿Ves la calidad que tiene? Esto no es un caballo cualquiera de rancho, es sangre fina, de trabajo serio o de competencia. Nadie abandona algo así porque sí, algo pasó. Miguel pensaba lo mismo. En sus ratos de comida empezó a llamar a ranchos de la región, preguntando si a alguien se le había perdido un semental alazán. La respuesta siempre era no, pero las reacciones eran extrañas. La gente se quedaba callada cuando él mencionaba que lo había encontrado por la zona del antiguo rancho de los Robles. Más de uno colgó sin explicación. Fue don Roberto, su viejo patrón, quien finalmente le dio información que encajaba con aquellas reacciones. ¿Encontraste un caballo en las tierras de los Robles?, preguntó por teléfono. Eso es imposible. Ahí no hay ganado desde hace más de 20 años. Pues lo encontré, insistió Miguel. Un semental alazán oscuro, como de 16 años, en pésimas condiciones. Llegó solo a mi campamento. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Necesito que me lo describas con detalle, dijo al fin don Roberto. Cada marca, cada detalle. Miguel describió la estructura, el color del pelaje, el pequeño lucero en la frente y el calcetín blanco en la pata trasera izquierda. Virgen Santa, murmuró don Roberto. Es hijo de Victoria Real. ¿Quién? De Victoria Real, el mejor semental que tuvo don Ernesto Robles. Ese potrillo se llamaba Campeón de Victoria. Todos en el medio sabían que iba a ser especial. Debería estar muerto. La historia que contó don Roberto le heló la sangre a Miguel. Años atrás, un ranchero rico llamado Ernesto Robles, el mismo dueño original de las tierras que ahora eran de Miguel, había tenido una de las mejores crianzas de caballos de trabajo en el norte del país. Su semental estrella, Victoria Real, había producido un potrillo que todos consideraban una promesa excepcional, Campeón de Victoria, o simplemente Campeón. Pero cuando Campeón apenas tenía un año, el hijo de Ernesto, un tipo llamado Ricardo Robles, tomó el control del rancho después de que su padre sufriera una embolia. Ricardo era conocido por ser cruel y ludópata. En menos de 2 años había destruido todo. Vendió caballos a lo loco, muchos a compradores de dudosa reputación. El rancho se vino abajo, fue embargado y quedó abandonado. Ernesto murió solo en una casa en la ciudad, con la reputación hecha pedazos por culpa de su hijo. Todo el mundo asumió que Campeón había terminado en el rastro, dijo don Roberto. Ricardo decía que lo había vendido, pero nadie sabía a quién. Algunos sospechábamos que lo estaba usando en negocios chuecos, vendiendo caballos sin papeles para pagar deudas de juego. Pero nadie pudo probar nada. ¿Y cree que este caballo es ese potrillo?, preguntó Miguel. ¿El mismo Campeón? Por lo que describes, sí. Pero un caballo no aguanta solo tantos años en el desierto. Alguien lo tuvo escondido, lo usó, y luego lo tiró como basura. Y ahora, por algún motivo, llegó justo a tu terreno. Miguel se quedó pensando en silencio. Si alguien lo había tenido todos esos años, ¿dónde? ¿Y por qué soltarlo ahora, casi muerto, en medio de la nada? La respuesta llegó 3 días después, cuando un hombre apareció en la veterinaria preguntando por él. Era un tipo de unos 50 y tantos, con botas caras y sombrero nuevo, de esos que nunca han tocado tierra de verdad. Tenía la cara roja, no se sabía si por el sol o por el coraje, y los ojos fríos. ¿Tú eres Miguel Álvarez?, preguntó sin saludar. Sí, soy yo. Soy Ricardo Robles. Entiendo que has estado haciendo preguntas sobre un caballo que encontraste, un alazán, un semental. Miguel sintió que la doctora Morales se acercaba por detrás. Su presencia era un apoyo silencioso. Así es, respondió. Lo encontré muriéndose en mi terreno y lo traje aquí. ¿Tu terreno? Ricardo soltó una carcajada seca. Hablas de ese pedazo de basura que compraste por 1000 pesos, ¿no? Ese terreno era de mi padre. Todo lo que hay ahí pertenece a su herencia, incluyendo cualquier caballo. Ese animal es mío. Su padre murió hace años, replicó Miguel, tratando de mantener la voz calmada. Nadie se hizo responsable del terreno. El municipio lo remató y yo tengo la escritura. Legalmente, la tierra es mía. El caballo es mío, insistió Ricardo. Viene de la crianza de mi padre. Es parte de la herencia. Vengo a llevármelo. La doctora Morales dio un paso al frente. Este caballo no tiene marca visible ni papeles de registro. Sin prueba de propiedad, legalmente pertenece a quien lo encontró. Eso sería Miguel. La cara de Ricardo se endureció. Ese caballo vale más de 1 millón de pesos, escupió. Es hijo de Victoria Real, una de las mejores líneas del
norte. No voy a dejar que un muerto de hambre se lo robe solo porque tuvo la suerte de tropezárselo en el desierto. Si tanto vale, dijo Miguel en voz baja, ¿por qué lo dejó tirado hasta que casi se muere? La pregunta quedó flotando en el aire. La expresión de Ricardo pasó de furia a algo más difícil de leer. Tal vez miedo, tal vez culpa. Yo no lo tiré a ningún lado, dijo al fin. Se escapó de una instalación donde lo estaba cuidando. He estado buscándolo semanas. ¿Qué instalación?, preguntó la doctora. ¿Y por qué nunca se reportó la pérdida por los canales normales? Ricardo no respondió. En lugar de eso, sacó su celular y marcó. Estoy en la veterinaria de San Ignacio. Tenemos un problema. Manden a alguien, dijo, y colgó. Miguel y la doctora se miraron. Aquello se estaba saliendo de control. En menos de una hora, llegó un comandante de la policía municipal junto con una mujer que se presentó como abogada de Ricardo Robles. La situación se convirtió en un pleito legal improvisado. Ricardo reclamaba la propiedad de Campeón y Miguel alegaba que un caballo abandonado y sin marca hallado en su propio terreno le pertenecía a él por derecho. El comandante, visiblemente incómodo, sugirió llevar el tema ante un juez. Mientras tanto, Campeón se quedaría bajo el cuidado de la doctora Morales como parte neutral. Ni Miguel ni Ricardo podrían sacarlo de la clínica hasta que hubiese una resolución. Al salir, Ricardo se detuvo en la puerta y miró a Miguel por encima del hombro. «Estás cometiendo un error peleando conmigo», dijo. «Yo tengo dinero y abogados. Tú no tienes nada. Suelta esto ahora y me olvidaré de que intentaste robarme». «Yo no robé nada», respondió Miguel. «Salvé a un caballo que estaban dejando morir. Es diferente». Después de que se fue, la doctora puso una mano en el hombro de Miguel. «Ese hombre es peligroso», dijo. «He escuchado cosas sobre él. Caballos que desaparecen, ventas raras, operaciones que nunca cuadran. Si Campeón estuvo en sus manos todos estos años, no fue para nada bueno». Miguel durmió esa noche en su troca, estacionado afuera de la clínica, negándose a dejar a Campeón solo. Había encontrado a ese caballo en su terreno inútil de 1,000 pesos. Lo había traído de vuelta de la muerte y había creado un lazo con un animal que parecía entender absolutamente todo lo que pasaba. No iba a rendirse sin pelear. La audiencia preliminar se fijó para 2 semanas después, dándole a Miguel el tiempo que necesitaba. Si iba a enfrentarse a Ricardo Robles en un juzgado, requería pruebas, apoyo y, sobre todo, entender qué había pasado realmente con Campeón durante esos 15 años. Su investigación comenzó con los registros del viejo rancho de los Robles. Fue a la presidencia municipal, pidió acceso a los archivos y revisó todo lo que había sobre la antigua crianza de caballos de don Ernesto. Lo que encontró fue una cadena de desgracias financieras. Después de la embolia de Ernesto, Ricardo había tomado el control total. En menos de 2 años, el rancho estaba hundido en deudas. Vendieron caballos, liquidaron maquinaria y al final la propiedad fue embargada para pagar acreedores. Pero había algo raro en los documentos. Según los papeles de una subasta de caballos en 2006, Ricardo había vendido 18 animales. Sin embargo, los registros originales de crianza de Ernesto, archivados en la Secretaría de Desarrollo Rural, mostraban que en ese momento había 23 caballos registrados en el rancho. 5 no aparecían por ningún lado. Entre ellos, uno listado como Campeón de Victoria. Semental Alazán, 2 años, gran promesa. Miguel hizo copias de todo y siguió tirando del hilo. Localizó a antiguos empleados del rancho, encontrando a 3 personas que habían trabajado ahí durante la transición de Ernesto a Ricardo. Sus testimonios pintaron un cuadro bastante oscuro. Una ex caballerango le dijo por teléfono: Ricardo vendía caballos por fuera, agarraba los mejores, los más finos y los sacaba en la noche. Yo vi con estos ojos cómo cargó 5 caballos en un remolque a medianoche. Esos nunca salieron en ninguna lista oficial. ¿Recuerdas a un alazán llamado Campeón?, preguntó Miguel. Me acuerdo de todos, respondió ella con un tono triste. Campeón era especial, tenía la inteligencia de su padre y el carácter de su madre. Don Ernesto tenía planes grandes para él antes de enfermarse. Siempre pensé que Ricardo lo había vendido por fuera. Ojalá al menos hubiera caído en manos buenas, pero viendo lo que le pasó, ya no sé. Otro ex empleado, un entrenador, fue aún más directo. Ricardo andaba metido con gente muy rara, contó. Comerciantes de caballos que no preguntaban mucho, compradores que querían calidad sin papeles. Había rumores de que
mandaba caballos a un lugar en Sonora, una granja de crianza donde todo era por debajo del agua. Los usaban para cruzas sin registrar, sacaban potrillos y los vendían sin historial. A varios caballos simplemente los perdimos. Preguntábamos y nos decían que ya se habían vendido, pero no había un solo papel. Miguel juntó todo eso, armando un caso que mostraba que Ricardo Robles había vendido caballos de forma ilegal, ocultando activos que debían haber ido a pagar las deudas de su padre. Pero aún le faltaba la pieza clave. ¿Dónde había estado Campeón todos esos años? ¿Y cómo terminó tirado en el desierto? La respuesta vino por medio de la doctora Morales, que recibió una llamada de un veterinario de Sonora que había visto una nota en redes sobre el pleito por el caballo. Yo atendí a un semental alazán, igualito al de la foto hace como 3 meses, dijo el veterinario. Estaba en una granja de reproducción cerca de Hermosillo. La operación era, digamos, sospechosa. Usaban sementales sin papeles, con yeguas también sin registro. Y luego vendían los potrillos barato, sin documentos. Cuando empecé a hacer preguntas sobre el origen de algunos caballos, me dijeron que ya no necesitaban mis servicios. ¿Recuerda quién era el dueño?, preguntó la doctora. Legalmente era una empresa, pero todo el mundo sabía que el dinero venía de un ranchero de Chihuahua, un tal Robles. Él mandaba caballos desde el norte. Cuando ya no servían, los vendían al rastro o, si salía más fácil, los abandonaban en el desierto. Las piezas encajaron. Ricardo había mandado a Campeón a esa operación clandestina en Sonora, donde lo usaron años como semental sin papeles. Cuando la cosa empezó a oler mal y alguien se fijó demasiado, se deshicieron de los caballos comprometedores. A Campeón lo habían llevado al desierto, lo habían soltado casi muerto, pero de alguna manera el caballo aguantó. Cruzó kilómetros de tierra hostil hasta regresar al lugar donde había nacido, a las tierras que alguna vez fueron parte del rancho de su padre, y ahí encontró a Miguel. Miguel llevó toda la información a una abogada de oficio, una joven llamada Diana Pineda, especializada en casos de maltrato animal. Después de revisar todo, ella aceptó representarlo sin cobrarle. Esto no es solo un asunto de quién se queda con el caballo, dijo. Aquí hay crueldad animal, fraude y operaciones clandestinas. Robles no quiere a Campeón porque lo ame, lo quiere porque el caballo es evidencia viviente de lo que ha hecho durante años. La audiencia se fijó en el juzgado del municipio una mañana fría de octubre. Ricardo llegó con su abogada y una seguridad arrogante. Miguel se sentó en la otra mesa junto a Diana, que tenía su laptop llena de documentos digitalizados. El juez, un hombre mayor de apellido Herrera, conocido por ser justo, escuchó a ambos lados. La abogada de Ricardo argumentó que Campeón era propiedad robada, parte de la herencia de Ernesto. Diana presentó otra historia. Mostró los registros de crianza que documentaban el nacimiento de Campeón en el rancho Robles. Luego, los papeles del embargo que demostraban que jamás fue declarado ni vendido legalmente. Presentó los testimonios de los exempleados, los registros de la supuesta granja de Sonora y las fotos de cuando Miguel encontró a Campeón. Piel pegada al hueso, heridas infectadas, un animal al borde de la muerte. Señor juez, concluyó Diana, este caballo fue vendido de forma ilegal, explotado durante años y cuando dejó de ser útil, abandonado en el desierto. El señor Robles no lo quiere para cuidarlo, sino para desaparecer esta prueba incómoda de sus actividades. En cambio, el señor Álvarez lo encontró, lo salvó y asumió su cuidado sin tener nada de dinero. Él es quien se ha comportado como verdadero dueño. La abogada de Ricardo intentó hacer ruido, pero el juez levantó la mano. Señor Robles, dijo mirando directamente al acusado, ¿tiene usted algún documento que pruebe que este caballo estuvo legalmente a su nombre en los últimos 15 años? Facturas, carta de compra, registros oficiales, cualquiera. Ricardo dudó. El caballo viene del rancho de mi padre. Siempre ha sido nuestro. No le pregunté de dónde viene. Le pregunté si tiene papeles que acrediten su propiedad, repitió el juez. Silencio. El juez asintió despacio, como si eso confirmara lo que ya sospechaba. Señor Álvarez, continuó, usted encontró un caballo sin marca visible, en estado de abandono, en un terreno que legalmente es suyo. Ha financiado, con trabajo y esfuerzo, su recuperación. Ante la ausencia total de prueba por parte del señor Robles, este tribunal determina que el caballo conocido como Campeón de Victoria, llamado Campeón,
campeón. Pasa a ser propiedad legal suya. Además, remitiré este caso al Ministerio Público para que investigue los posibles delitos de maltrato animal y fraude mencionados aquí. La cara de Ricardo se puso del color del papel. Su abogada intentó protestar, pero el juez dio por concluida la audiencia. Miguel se quedó sentado unos segundos, aturdido. Era dueño de Campeón, legalmente, por completo. A las afueras del juzgado, Diana le estrechó la mano. «Felicidades, ahora sí tienes un semental que vale oro. ¿Qué vas a hacer con él?» Miguel miró hacia el estacionamiento, donde la camioneta de la doctora Morales estaba esperando con un remolque enganchado. Campeón estaba dentro, asomando la cabeza por la ventanilla, observando la escena con esos ojos inteligentes. «Me lo voy a llevar a casa», dijo Miguel. El problema, claro, era que su casa aún eran 40 hectáreas de desierto sin agua, sin corral y sin nada que ofreciera condiciones para un caballo, por más valioso que fuera. Necesitaba una solución rápida, o el título de dueño no le iba a servir de nada. La respuesta vino de don Roberto, que había seguido el caso con interés. Lo llamó al día siguiente de la audiencia. «Tengo una propuesta», le dijo. «Ese terreno tuyo, el inútil, no es tan inútil. Está encima de un acuífero. Lo sé porque hace años estuve viendo el tema de concesiones de agua en esa zona. Con los permisos correctos y una buena perforación, podrías tener uno de los mejores pozos del municipio. Pero perforar cuesta. Yo no tengo dinero», dijo Miguel sin rodeos. «Pero tienes algo mejor», respondió don Roberto. «Tienes un semental con una sangre que cualquier ranchero serio pagaría por usar. Mira lo que propongo. Yo pago la perforación del pozo y te ayudo con las primeras construcciones. A cambio, tú me dejas meter algunas yeguas mías ahí y partimos 50-50 las ganancias de las cubriciones de Campeón. Lo armamos como sociedad. Tú pones el terreno y el caballo, yo pongo el capital inicial». La mente de Miguel se disparó, imaginando la escena, el desierto con agua, cercas, pasto, caballerizas y Campeón al frente de todo. «¿De veras haría eso?», preguntó. «He estado buscando tierra aislada para expandir la crianza», dijo don Roberto. «Y tu terreno es perfecto. Lejos de todo, buen clima para caballos si hay agua, ambiente controlado. Con el linaje de Campeón y un buen manejo, podríamos levantar algo grande ahí. ¿Qué dices?». 3 meses después, Miguel estaba parado en su propio terreno viendo salir el sol sobre el desierto. Los perforistas habían encontrado agua a los 90 metros, y el flujo era tan bueno que tuvieron que instalar una bomba más grande de lo previsto. Ya se extendían cercas alrededor de los primeros potreros. Una bodega establo se levantaba junto a un corral amplio, y en un lado los albañiles empezaban a colar la losa de lo que sería la casa de Miguel. Finalmente dejaría de dormir en la troca, pero lo mejor de todo era ver a Campeón al amanecer. El caballo había recuperado todo el peso perdido y algo más. Su pelaje brillaba como madera pulida bajo la luz dorada. Sus movimientos eran fuertes y elegantes. Se había convertido en una pequeña celebridad local, el caballo que volvió de la muerte, y las primeras cubriciones ya habían dejado más dinero del que Miguel había visto en toda su vida. La doctora Morales llegó una mañana para revisar a Campeón. Caminó alrededor del caballo, lo palpó, revisó cascos, pelo, ojos, respiración y al final sonrió. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo. «No es que haya sobrevivido, es que supo exactamente a dónde ir para encontrar ayuda. Caminó kilómetros en ese estado y llegó justo donde estabas tú. Eso no es simple suerte, es algo más». Miguel pasó la mano por el cuello del caballo, sintiendo la potencia bajo el pelaje suave. «Él me dio una segunda oportunidad a mí también», respondió. «Yo no tenía nada. Puro trabajo de peón, sin futuro, sin esperanza de tener algo propio. Luego compré un terreno inútil por 1000 pesos y este flaco apareció como si hubiera estado esperándome. Mientras ese día llegaban otros rancheros para hablar de contratos de monta, Miguel pensó en cómo había cambiado su vida. Había pasado de estar quebrado y sin rumbo a ser socio en una nueva operación de crianza respetada. Y todo gracias a 2 decisiones: arriesgar 1000 pesos en un terreno sin valor y no voltear la cara ante un caballo famélico que pedía ayuda. Ricardo Robles, por su parte, fue acusado de múltiples delitos: venta ilegal de ganado, fraude y maltrato animal. La investigación destapó una red de operaciones clandestinas que cruzaba varios estados. Su nombre quedó destruido en el medio ganadero y terminó vendiendo lo poco que le quedaba para pagar abogados. La granja de
Sonora fue clausurada. Más de 30 caballos fueron rescatados y enviados a lugares donde por fin los cuidaron como merecían. Varios terminaron en ranchos serios, otros en santuarios. Algunos, incluso, terminaron llegando a las nuevas instalaciones de Miguel, donde encontraron una segunda vida. Miguel nunca supo exactamente cómo hizo Campeón para orientarse en el desierto y regresar a sus tierras de origen, ni cómo supo que él sería la persona que no lo abandonaría. Hay misterios que no necesitan respuesta. Lo que sí sabía era que dos almas perdidas se habían encontrado en medio de la nada y que juntos construyeron algo que ninguno habría logrado solo. Campeón vivió otros 15 años en el rancho, convirtiéndose en el semental fundador de una línea famosa en toda la región, conocida por caballos fuertes, inteligentes y mansos. Sus hijos y nietos terminaron en ranchos de todo el norte del país, trabajando, compitiendo y llevando consigo una historia que muchos ya contaban como leyenda. Cuando Campeón murió a los 32 años, Miguel lo enterró en el punto más alto del terreno, desde donde se veía el desierto que casi lo mató y el rancho que había ayudado a levantar. En la piedra que colocaron sobre la tumba se leía: Campeón de Victoria, llamado Campeón, sobrevivió a todo y nos salvó a todos. La operación de crianza, que empezó con un terreno de 1,000 pesos y un caballo flaco, se convirtió con los años en uno de los proyectos más respetados del norte. Miguel se casó, tuvo hijos y construyó una vida completa ahí mismo, en aquellas tierras que todo el mundo decía que eran inútiles. Nunca olvidó que todo comenzó con un acto de simple compasión, cuando él mismo no tenía casi nada para ofrecer. A veces, pensaba, las mejores inversiones no se miden en dinero, sino en valor, en coraje, en corazón y en la voluntad de apostar por algo roto y olvidado. Su terreno sin valor le enseñó esa lección, y la aparición de un caballo flaco en la madrugada fría del desierto la confirmó para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó del viaje de Miguel y Campeón. No olvides suscribirte al canal para escuchar más historias reales de caballos y de la conexión increíble que pueden crear con las personas. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Y recuerda, a veces la peor tierra y el caballo más flaco esconden los tesoros más grandes.